Es decir, que no hay más que encontrar en el libro del profeta Amós. Necesitamos también adentrarnos en este tipo de conocimiento, en este tipo de estudio de la palabra de Dios desde la perspectiva de lo que debemos hacer como iglesia para contribuir a que la sociedad en la cual estamos inmersos sea bendecida por la palabra de Dios y sobre todo sea transformada. Así que en esta mañana quizás el mensaje es un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar cuando hablamos de profetas, aunque hay que decir que el mensaje profético del Antiguo Testamento tiene mucho que ver con esto. Y de eso vamos a hablar. Señor, te agradecemos, Padre, que tu palabra nos reta cada día como iglesia y te pedimos, Señor, que nos permitas entender lo que ella tiene para nosotros, para la sociedad en la que vivimos, para el país, Señor, en el cual estamos viviendo y conviviendo, y que somos llamados a llevar tu bendita palabra, Señor, y esta sea transformadora de nuestra sociedad. Gracias por este tiempo en que nos permites acercarnos a tu palabra y a nos puedes con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Y hablar un poquito de Amós, porque tampoco tenemos muchos datos en la Biblia. Bueno, hablamos de un humilde pastor, alguien dedicado al cuidado de animales y un productor de los higos que se dan, que no es la clase de higo a la que nosotros conocemos de la higuera, sino los higos que se dan en los sicómoros. Creció en una humilde aldea del sur de Jerusalén, y conocemos su nombre por los primeros versículos, la aldea de Tecoa, y se diferencia mucho, como lo dije en principio, de otros profetas del Antiguo Testamento. Su vida es muy sencilla. No vemos, normalmente lo digo, grandes narrativas, una historia muy elaborada, muchos acontecimientos, no vemos grandes milagros. Una vida sencilla, un origen humilde, un campesino, y lo contrastante o lo sobresaliente de este profeta es ese llamado que Dios le da para llevar o tener la misión de llevar una advertencia y también una esperanza, porque esto siempre va a ser el contraste o el equilibrio en la palabra hacia el reino del norte de Israel. Ahora, ¿en qué contexto histórico se desarrolla la profecía dada por Dios al profeta Amós? Bueno, estamos hablando de los años alrededor de 760 años antes de Cristo. Está reinando en el norte el rey Jeroboam II, y es una época en que el reino de Israel en el norte está teniendo mucha prosperidad económica. Han ganado guerras, han recogido botines, han recogido despojos, así menciona la Biblia a esos botines de guerra, cuando arrasando una ciudad o arrasando un territorio se pasaba el ejército después de vencer y recogía todo lo de valor que había y lo llevaban para los tesoros de su reino. Y ciertamente el Israel del norte de esta época estaba próspero económicamente, había muchos recursos, pero pues se ve también por la palabra que Dios le da al profeta Amós, que esa riqueza que habían generado, que se había logrado a través de las guerras, no se está repartiendo equitativamente. Es decir, hay muchos pobres, mucha gente con necesidad, con muchas carencias, y unos muy pocos ricos que han atesorado, y lo dice directamente en sus palacios, todo aquello que ha prosperado la tierra y que tienen ahora a través de la guerra. Y esto me detengo y comento, se parece mucho a la sociedad en la cual vivimos. Vemos y conocemos que hay unos cuantos grandes millonarios en nuestro país, porque los hay, y muchos pobres. Mucha gente con necesidad, mucha gente sin techo, muchos niños sin comida, y esto es precisamente esta injusticia de la sociedad en medio de la cual vivimos nosotros, pero que no es diferente a la justicia social que estaba precisamente en la época del profeta. Y esto conlleva un gran problema, deja una decadencia no solamente social, sino también espiritual. Cuando nos enfocamos
recursos de manera personal, sin considerar la necesidad de nuestro prójimo, esto trae una decadencia espiritual, porque vamos a buscar primeramente lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo tener, lo que puedo generar, sin considerar el amor al prójimo, que es uno de los puntos fundamentales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, la decadencia social y la decadencia espiritual nos va a llevar a estas acciones negativas socialmente hablando. Ahora, dentro de todo este contexto está la seguridad de los israelitas de la época. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo escogido y por lo tanto tenemos una protección asegurada y tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Esto pudiera ser también una expresión que pudiéramos usar nosotros los creyentes de nuestra época, siendo el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Es decir, nosotros somos el pueblo de Dios y por ello Dios tiene, incluso hay predicadores, espero que no presbiterianos, pero ciertas denominaciones que usan la expresión la obligación tiene Dios de bendecirnos y de darnos protección porque nosotros somos su pueblo. En medio de todo esto, Dios llamamos y le dice: ve y confronta a mi pueblo, confronta a Israel, confróntalos con su pecado y recuérdales que el pacto que tenemos, Dios, pueblo, es un pacto sí de amor, pero también es un pacto de fidelidad. Y Amós no tuvo una escuela de profetas que las había ya para esa época. Amós no viene de una familia sacerdotal, ni siquiera se menciona que haya estado cerca de algún centro donde se haya tenido la preparación, no sé, profética o de relación con Dios como la tuvo Samuel al lado de él. Simplemente la vocación profética del profeta Amós es dada por Dios. Es un llamado directo y lo saca de una vida pastoral y agrícola que no tenía nada que ver con cuestiones religiosas, pero le da una voz para hablar de la necesidad de que el pueblo sea confrontado para que haya justicia y verdad y que se desarrolle desde la perspectiva de ser pueblo de Dios una vocación de justicia, una vocación que lleve un mensaje poderoso y un gran secreto. Y el secreto revelado está allí en los primeros versículos de este capítulo 3 de Amós, y Dios le dice que no puede pasar por alto su pecado, no puede pasar por alto la opresión que se está dando en medio de su pueblo a aquellos con necesidad, y se nos dice directamente: los he conocido a ustedes solamente de entre todas las familias de la tierra, y por ello les voy a castigar por todas sus maldades. Y ese es un secreto que el pueblo no tenía en su conciencia, sino que se sentían protegidos, se sentían privilegiados, sentían que se lo merecían todo y que Dios jamás iba a ir en contra de ellos. Y lo pongo entre comillas, porque obviamente Dios no está buscando perjudicar a su pueblo, pero sí corregirlo, porque ha visto que están caminando de una forma equivocada. Este secreto redunda en hablar de que el amor de Dios, que es un amor incondicional, que es un amor ágape, y así lo conocemos, tiene también que ver con la fidelidad de Israel, y que estas son la misma razón por la que Dios no puede ignorar su pecado. Yo les amo grandemente y ustedes son llamados a ser fieles porque yo soy fiel, es lo que Dios les está diciendo, y por este amor y esta fidelidad es que no puedo pasar por alto su pecado. Por eso les dice: les castigaré por todas sus maldades. Ahora, la vida, el ministerio de Amós, que no tiene algún evento sobresaliente y que nos llame la atención por sus grandes milagros, nos enseñan de una manera muy sencilla que el amor de Dios no puede separarse de su justicia. Que Dios ama con
justicia y que la justicia de Dios es parte de su amor para con su pueblo, que Dios es fiel con su pueblo, sí, que lo ama profundamente, pero esto no significa que Dios le dé indulgencia al pecado de su pueblo. Precisamente porque lo ama, precisamente porque parte de su amor es justicia, precisamente porque su amor se manifiesta en fidelidad, es que les dice, no puedo pasar por alto el pecado. Y lo que hace es un llamado al arrepentimiento. Entonces la voz de Amós es una voz que tiene que resonar hoy en medio de nosotros, en medio de la iglesia, y precisamente ante las situaciones sociales que venimos viendo y que venimos viviendo también alrededor de nosotros. ¿En dónde estamos? Entre nuestras familias, entre nuestros conocidos, al conocer un poco de las noticias de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro estado, y darnos cuenta que precisamente el contexto de una injusticia social es una realidad en medio de nuestro país. Ahora, ¿cómo llevar a la iglesia o cómo nos invita la palabra a reflexionar en las palabras que Dios le ha dado a Amós para su pueblo? Bueno, yo lo he hecho a través de 3 preguntas un poquito complejas quizás, pero que es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. La primera de ellas es, ¿estamos viviendo verdaderamente como iglesia conforme a los principios de justicia que Dios demanda de nosotros? Porque si no creemos que Dios demanda que haya justicia en medio de su pueblo, estamos muy equivocados. La palabra directamente nos habla de vivir en justicia, no solo delante de Dios, sino en justicia para con nuestro prójimo. Ahora, ¿vivimos como iglesia en esa justicia? La segunda pregunta que voy a abordar es, ¿cómo puede decir? ¿Estamos viviendo alguna autocomplacencia? Es decir, nos sentimos tan seguros de nuestra salvación y tan seguros del amor de Dios sobre nosotros que nos hemos vuelto autoindulgentes porque nos sentimos demasiado protegidos. Y es esta la respuesta que Dios espera a su amor ágape sobre nosotros. Y por último, respondemos a la fidelidad de Dios con nuestra fidelidad para Él. Y es que la fidelidad a Dios no solo es en la relación Dios ni persona, se refleja directamente esa fidelidad en cómo me relaciono con lo que está a mi alrededor. Y no solamente en el trato personal con alguien, sino en cómo reacciono ante las situaciones de la vida cotidiana y cómo reacciono ante las situaciones de injusticia que vemos a nuestro alrededor. Y a veces como iglesia no nos gusta manifestarnos a estas situaciones. Incluso he escuchado muchas críticas ante persecución, ante asesinatos, ante maldad, ante violencia. Y hay quienes levantan su voz y me han preguntado, ¿y por qué la iglesia no se ha pronunciado al respecto? ¿Por qué la iglesia no saca un desplegado? ¿Por qué no saca una noticia en el periódico? ¿Por qué no compra tiempo en televisión para hablar al respecto? Y a veces yo también lo he pensado. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Y sí me concreto en la iglesia presbiteriana respecto a las situaciones políticas erróneas y de injusticia social que vemos en nuestro país. Tenemos que decir algo, tenemos que hacer algo, como no es parte del mensaje de Amós para el pueblo de Israel de esa época, pero también para el pueblo de Dios de nuestra época, que es la iglesia. Entonces, voy a abordar estas 3 preguntas y dar respuesta a través del texto que hemos leído, y si quieres tenerlo ahí abierto en tu Biblia, Amós capítulo 3. La primera pregunta es, ¿estamos viviendo conforme a los principios de justicia de Dios? Como iglesia, ¿estamos viviendo conforme a los principios de justicia de Dios? Bueno, los primeros versículos de Amós ya los leímos y quiero repetir algunas frases. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Y vuelve a decirles, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras
hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. La palabra de Amós en este sentido es muy fuerte. La voz de Amós nos llama a reflexionar si nuestra vida, si nuestras acciones personales, pero también en nuestra comunidad de fe como iglesia, está respondiendo correctamente al amor que Dios ha puesto en nosotros, al llamado, al rescate, a la salvación, a la redención que tenemos en Jesucristo. Y el mensaje, aunque es dirigido originalmente al reino del norte, sigue siendo relevante para nosotros en este tiempo. ¿Vivimos conforme a los principios de justicia? Bueno, la palabra que acabo de leer nos revela que el amor de Dios, el llamado de Dios, es un privilegio. ¿Somos privilegiados? Sí. ¿El amor que Dios tiene para nosotros es un privilegio? Sí. ¿La salvación que tenemos en Cristo es un privilegio? Claro que sí. Pero este privilegio no está exento de responsabilidad. Sigue siendo gratuito, Dios nos lo ha dado, es por gracia, pero no nos exime de una responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? La de vivir conforme a los altos estándares de justicia y moralidad que Dios ha establecido. Este es un llamado al cual tenemos que responder y del cual seremos juzgados. Tenemos que hablar de ello. Ahora, cuando vamos al contexto histórico de Israel, repito, una alta prosperidad económica, un gran crecimiento dentro de la ciudad, pero hay una gran opresión sobre los pobres y una gran corrupción de los líderes religiosos y los líderes sociales o políticos de su época. ¿Por qué? Porque se olvidaron de que el deber que tenían como autoridad era precisamente el de cuidar a los más vulnerables. Y que si hay gran prosperidad, porque ha venido bendición de Dios, más aún es la responsabilidad de cuidar a aquellos que son más vulnerables. Y entonces tenemos que preguntarnos como iglesia hoy, ¿estamos usando nuestras bendiciones, nuestros recursos como iglesia para promover la justicia, para promover que haya esa bendición correctamente repartida, o solamente vivimos en una autocomplacencia que fácilmente puede derivarse a corrupción? Amós, en los últimos versículos que leí en el 9 y 10, va a destacar que la realidad de la injusticia es una realidad en Samaria. Samaria es la capital del reino del norte. Que los grandes palacios están ahí, que están llenos de tesoros, pero que a los márgenes de la ciudad hay gente muriendo de hambre. Y el pasaje nos revela que hay una desconexión. Israel, sabiendo, conociendo los principios de justicia de Dios, no los está viviendo. Hay violencia, hay situaciones sociales que no favorecen de ninguna manera a los más vulnerables. Y el escenario entonces debe invitarnos a esa reflexión. ¿Cómo estamos actuando en la justicia de Dios en nuestras relaciones personales y como comunidad? ¿Estamos verdaderamente respondiendo a la bendición? ¿Estamos respondiendo al llamado? ¿Estamos respondiendo al privilegio? Es que el llamado para la iglesia de parte de Dios es un llamado, sí, a evangelizar, pero a veces solamente comprimimos el evangelio a hablar: Cristo murió en la cruz y esa es tu salvación. Pero el evangelio es mucho más amplio. El evangelio es una buena nueva, transformadora para la sociedad, no solo para la persona. Una bendición que lleva a una transformación no solo personal, sino social, y que trae bendición que se derrama a nuestro alrededor. Porque bien lo dice Santiago, si solamente le decimos al hermano que está en necesidad, sí,
lo que el sustento de esta persona requiere, entonces estamos fallando. Y el Evangelio es mucho más extenso que solamente habla de Cristo, aunque es el centro y es el foco de nuestra predicación. Tristemente hay que decirlo, muchas veces ni esto hacemos. Y no estamos considerando que el ser humano es un ser completo, íntegro, que tiene muchas necesidades diversas y que somos llamados también a hacer bendición en otras áreas. Dios, a través del profeta Amós, nos va a recordar que la verdadera religión es no solo adoraciones rituales, sino también que vivamos justamente, que vivamos en rectitud y que nuestras acciones cotidianas reflejen ser bendición para todas las familias de la tierra. Y claro que las familias de la tierra están a muchos kilómetros de nosotros, pero también están a nuestro alrededor. Sabemos también de Santiago que la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Muerta. Pero a veces es solo conocimiento en nuestra mente, pero no una traducción a acciones concretas como iglesia. La iglesia debe ser una gente de cambio. Una gente que precisamente en la labor de la palabra profética debemos de poder denunciar la corrupción y claro, no ser parte de ella y apoyar a aquellos que están en vulnerabilidad y trabajar por una sociedad más justa. ¿Por qué? Porque esto es también ser un reflejo del carácter justo y del amor de Dios para el mundo. Creemos en una gracia que se derrama sobre todos. Sabemos que hay una gracia especial, la salvación en Cristo, pero que hay una gracia general. Dios hace salir el sol y provee la lluvia sobre justos e injustos. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros o cómo promovemos y manifestamos este tipo de justicia de Dios a toda la sociedad? Es algo que necesitamos reflexionar. La segunda pregunta es, ¿tenemos autocomplacencia? ¿Estamos tan seguros de lo que Dios nos ha dado que no nos preocupamos por nada más? ¿Cuál es la respuesta que Dios está esperando para su amor para con nosotros? Y quizás la parte más conocida del libro de Amós está precisamente en este capítulo 3, los versículos 3 al 6. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, irá el león en la selva sin haber presa, dará el bolsillo su rugido desde su guarida sin no apresare, caerá el ave del lazo sobre la tierra sin haber cazador, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo, se tocará la trompeta en la ciudad y no se acordará el pueblo, habrá un mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho. Y el profeta Amós, hablándole al reino del norte, nos ofrece una profunda reflexión acerca de la elección divina y las responsabilidades que esto trae para el pueblo. Y esta serie de preguntas retóricas, porque esas son preguntas retóricas, está llevándonos o poniendo de manifiesto que es inevitable tener consecuencias por el comportamiento del pueblo. Y hablando aquí literalmente del pueblo de Dios. Es decir, tenemos de una forma manifiesta e inevitable consecuencias por el comportamiento que nosotros tenemos. ¿Cómo esto nos afecta? Bueno, decía hace un momento, Israel tenía tanta seguridad de su elección divina que decía, Dios está obligado a bendecirnos y a cuidar de nosotros. Una de las quejas más grandes de los grupos evangélicos, obviamente fuera de la iglesia reformada, es precisamente nuestra doctrina de la predestinación. Y nos sentimos los privilegiados, ¿verdad? Porque yo sí soy salvo y como ya soy salvo, nada me puede quitar la salvación, y entonces no importa lo que haga, nos importa. La salvación no se pierde, eso es una gran verdad, pero hay consecuencias y siempre las hay. Y entonces todas
retóricas nos hablan precisamente o subrayan que hay una lógica causa y efecto. ¿Cuál es esa lógica causa y efecto? Bueno, están ahí manifiestas y nos hablan de que caminar juntos requiere que haya acuerdo, que el rugido de león implica que hay una presa, que el lazo atrapa o se levanta si hay una ave, si hay una presa para tomar. La falta de justicia, la opresión, la falta de amor al prójimo provocan también que haya una falta de fidelidad a Dios. Y estas preguntas deben llevarnos a reflexionar cuál es la causa y efecto de nuestro comportamiento, porque el amor de Dios está ahí. El amor de Dios es sobre nosotros, tenemos salvación, somos privilegiados, claro que sí, lo somos, pero este principio no debe llevarnos a una seguridad propia, a una autocomplacencia, es decir, puedo vivir, puedo hacer, puedo no preocuparme o simplemente no hacer nada, y que el mundo puede, y que acabo que yo ya soy salvo, y cuando muera voy al cielo, y cuando el Señor regrese tengo un lugar asegurado en la eternidad de su Padre. Si solamente ese es nuestro pensamiento, hermanos, estamos equivocados, y no estoy diciendo que no lo vamos a recibir, pero nuestro comportamiento tiene consecuencias, o nuestra falta de respuesta y de atención a lo que sucede a nuestro alrededor también tiene consecuencias. ¿Cómo podemos ser una iglesia que tenga una respuesta activa y comprometida? Una iglesia que refleje la justicia y el amor de Dios, no solo en nuestras vidas, sino hacia, por la gracia común, aquellos que están a nuestro alrededor. Y somos llamados entonces a que nuestra oración no se quede solo en eso, sino que la oración se transforme en una acción. Una acción que responda de una forma adecuada al privilegio y al amor que Dios nos ha dado. El amor ágape, ese amor incondicional de parte de Dios para con nosotros, nos exige una respuesta. La más pequeña de ellas, es, así como Dios me ha amado a mí, yo debo amar a mi prójimo. Y si veo a mi prójimo en necesidad, a mi prójimo violentado, a mi prójimo maltratado, a mi prójimo con hambre, a mi prójimo en situación difícil, y no lo amo lo suficiente para hacer algo en su favor, entonces estoy fallando en la fidelidad al amor que Dios me ha dado. Y esta es la reflexión que tenemos que hacer. Esta es la reflexión que tenemos que traer a nuestra iglesia y responder como una vida de servicio, una vida de justicia, una vida que refleje el carácter del amor incondicional de Dios sobre nosotros en todo lo que hacemos. Amor nos va a desafiar entonces como iglesia a que a considerar si nuestra respuesta al amor de Dios es solo conformidad o verdaderamente estamos respondiendo con esa seguridad de que mi vida está haciendo la justicia y la rectitud que corresponde al amor que he recibido de parte de Dios. Reflexionen. La última pregunta es: ¿cómo estamos de fidelidad? ¿Respondemos a la fidelidad de Dios con nuestra fidelidad? Sabemos que Dios es fiel, lo declara su palabra, y yo permanezco fiel aun cuando el pueblo falla, dice el Señor. Yo no me puedo negar a mí mismo. El carácter de Dios es fidelidad. Ahora, el reflejo de esa fidelidad nosotros deberíamos responder con fidelidad. Esto es lo más sencillo. Y los versículos siguientes de Amós capítulo 3 nos hablan de este secreto revelado a los profetas y que llega a este, debemos decir, clímax en esta palabra profética, diciendo: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, es decir, reunidos sobre los montes de Samaria y ver las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas. Y vivimos en medio de un mundo lleno de
¿Quiere verlo? Prenda los noticieros por la mañana. Injusticia y violencia. Uno que otro chisme, pero la mayoría de las noticias son injusticia y violencia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como pueblo de Dios, con la voz profética que Dios nos ha dado y el llamado que tenemos de proclamar la verdad y la justicia? Y bueno, respondiendo precisamente a la fidelidad que Dios tiene para con nosotros, y aún nos va a recordar que Dios no actúa en secreto. Dios revela su palabra, sus designios, pero no es solo una revelación, es un llamado a que todo esto que Dios nos ha dado se manifieste, se revele, se proclame. ¿En dónde? Las dos referencias que nos da es precisamente que habría que hacerlo dentro del mismo pueblo, porque le dice a Israel que se levante y que lo proclame, pero también que lo lleve, dice, hasta la tierra de Egipto, que relativamente hablando no estaba cerca, pero que refiere, o es una referencia directa a un pueblo que no es parte del pueblo de Dios. No podemos entonces abstraernos y decir, bueno, es que nosotros somos llamados a proclamarnos a nosotros mismos, a enseñarnos a nosotros mismos. Sí, el Evangelio también es para los cristianos, definitivamente, pero el llamado fundamental es llevarlo hacia afuera. No solamente la autocrítica, que es muy buena, y decir, hemos fallado, no hemos hecho, no hemos compartido, correcto, pero también hacia afuera. Porque no solamente Israel había fallado, el resto de las naciones de la tierra había hecho exactamente lo mismo, vivir fuera de la justicia de Dios. Y en el versículo 8 se hace una conexión directa entre la voz de Dios y la respuesta o palabra profética que debe haber en medio de su pueblo. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Y aquel que no está dispuesto a levantarse y compartir la palabra que Dios ha recibido, esto es ser un profeta. Profeta es aquel que lleva al pueblo la palabra que recibe de Dios. Y el llamado profético a la iglesia es este. Cuando no lo hacemos, entonces lo que está sucediendo es que no estamos reconociendo que la palabra viene de Dios. Porque cuando el león ruge, ¿quién no teme? Cuando Dios habla, ¿quién no profetiza? Pues solamente aquel que no cree que la palabra proviene directamente de Dios. El desafío del pueblo entonces es llevar esa palabra a las naciones vecinas. Para ellos era una situación geográfica. Para nosotros las naciones vecinas están a nuestro lado. Viven en la casa de al lado, en la casa del frente, se sientan con nosotros en otras sillas, en nuestros trabajos, se manifiestan con nosotros como parte de nuestras propias familias, pero están ahí. Todos aquellos que no son parte del pueblo de Dios son esos otros a los cuales somos llamados a llevar la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo, un Evangelio que es muy amplio, un Evangelio que llama a la reflexión, al arrepentimiento y a la transformación, no solo de la persona, sino también de la sociedad. Aprender a discernir la voluntad de Dios y convertirla hacia el interior y en la sociedad en obediencia. ¿Debemos levantar la voz entonces? Es esta la palabra a la cual Dios está llamando a vivir en justicia, a alejarnos de la corrupción, pero también a denunciarnos, a no estar de acuerdo, a hacer algo, a tener alguna acción en favor de los más necesitados. La proclamación del Evangelio, la proclamación de la verdadera palabra de Dios es fundamental. Esta es la respuesta a su fidelidad. Dios es fiel, mi fidelidad debe manifestarse con respuesta. La iglesia, como cuerpo de creyentes, tiene la responsabilidad de proclamar en todo momento, en todo lugar, un evangelio transformador, que confronta el pecado, pero que también confronta la injusticia, que denuncia las estructuras antibíblicas, que denuncia la corrupción, que denuncia que la sociedad está pervertida. Por eso el mundo está lleno de violencia, por eso el mundo está lleno de injusticia. Y necesitamos ser nuevos profetas. Así como
pueblo, este culpable, que no está haciendo lo correcto, que no está viviendo en respuesta a las bendiciones que como Dios les he dado, y responder con fidelidad, con nuestra propia fidelidad. ¿Por qué? Porque solo así podremos ser como pueblo de Dios, en respuesta a su llamado, luz en medio de la oscuridad y sal que detenga la corrupción del pueblo. ¿Podemos ser indiferentes? Esa es la preocupación. Podemos quedarnos callados y seguir orando, pero nuestra oración se quedará en un pensamiento, en una petición, y la acción que corresponde como respuesta al llamado de Dios, ¿en dónde queda? Difícil, muy difícil, y quizás por eso a mí también me tomó mucho trabajo adentrarme en todo el libro de Dios. Pero es un llamado real que Dios pone delante de nosotros. Además nos recuerda una lección divina sumamente importante, la responsabilidad. Somos responsables de ser un reflejo del carácter de Dios. No podemos ser conformistas. Y la palabra nos lo dice literalmente: no os conforméis a este siglo. No está hablando solamente de tomar las costumbres de los pueblos y su pecado para nosotros, sino de decir, bueno, ellos no son parte del pueblo de Dios, que hagan lo que quieran. No, somos llamados a estar en contra de él, tener una falsa seguridad, porque nuestra salvación también requiere de nosotros responsabilidad. La fidelidad de Dios hacia su pueblo es un regalo, es un regalo. Dios es fiel contigo y con tu vida, es un regalo precioso, pero requiere una respuesta. Fidelidad a la palabra y al Evangelio de Dios. Esa responsabilidad de proclamar el Evangelio en todo momento, esa responsabilidad de vivir el Evangelio en todo lugar, y así responder al llamado de Dios de ser luz en medio de los. Reflexionemos como iglesia, porque poco tenemos, porque pocas acciones tenemos como iglesia, como institución, para generar respuesta en esta área. Porque sí nos preocupamos ciertamente con nuestra vida espiritual, y es bueno, es deseable, pero ¿cómo nos preocupamos por la vida? No solo la espiritual, sino la vida en totalidad de aquel prójimo nuestro que hoy está sin Cristo y que está siendo violentado por la sociedad. Tenemos que pensar también. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Señor,